Qué gusto volvernos a encontrar. Quisiera en esta oportunidad tratar con ustedes sobre un tema que va a ser muy significativo para entender las cartas pastorales, pero también para entender todo el Nuevo Testamento. Y este es el tema del gnosticismo como telón de fondo de las cartas pastorales. Si ustedes van a Primera de Timoteo junto conmigo, al capítulo 6 de Primera de Timoteo, en el versículo 20, dice ahí los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la falsamente llamada gnosis. Gnosis significa ciencia o conocimiento. Así que de aquí podemos entender que el telón de fondo de las cartas pastorales, es decir, la herejía, la problemática que se estaba gestando en Éfeso de manera especial, estaba relacionada con la falsamente llamada gnosis, con el gnosticismo. El gnosticismo no hay que entenderlo como una religión, no hay que entenderlo siquiera como una filosofía. El gnosticismo es una mixtura de movimiento religioso, cultural, filosófico, que se estaba gestando en todas esas regiones y que tomó durante un lapso de tiempo hasta que pueda definirse, hasta que pueda tener mayores características, y en ese transcurso hacía mixtura con muchos criterios, entre esos los criterios del judaísmo. Así que el gnosticismo esencialmente asumía un criterio dualista. La materia es mala, el espíritu es bueno. Desde este concepto, desde este criterio, para ser precisos, desde esta premisa, el gnosticismo entonces proponía que todo aquello que está en el ámbito de lo material no necesariamente fue creado por Dios, sino por una serie de emanaciones divinas llamados demiurgos, dioses inferiores, que allá a la distancia y a lo lejos, alguno de aquellos dioses disidentes, de esos demiurgos, gestó la materia. Mientras que el Espíritu Divino, Dios mismo, permanecía pues en esa esencia espiritual etérea, y en este sentido, la materia como tal se transformaba en algo antagónico al espíritu bueno. Por lo tanto, los gnósticos tenían ideas como, por ejemplo, que el soma, el cuerpo, era el sema, el ataúd del espíritu, donde el espíritu estaba encarcelado. Y para lograr sacar el espíritu, liberar el espíritu, se requería de algo, se requería de una luz divina que era el conocimiento. Ese conocimiento hacía que la persona se vuelva una persona iniciada, iluminada, y por lo tanto, a través de todo un proceso continuo de purificaciones, de ritos y de conocimiento en medio de todo eso, el espíritu terminaba siendo liberado de la materia que era mala. Por lo tanto, el gnosticismo iba proponiendo algunas cosas que van a ser muy notorias en las cartas pastorales. Por ejemplo, el gnosticismo, por un lado, prohibía casarse. ¿Por qué prohibían casarse los gnósticos? Porque lo que quedaba en el ámbito sexual, lo que quedaba en el ámbito de lo físico, en el ámbito de lo concreto, de lo material, era secundario, insignificante y hasta malo. Por lo tanto, tocaba ser duros con el cuerpo y prohibían casarse y abstenerse de alimentos que Dios había creado, los cuales tocaba tomarlos más bien con acción de gracias. Pero por otro lado, el gnosticismo, si reaccionaba de manera asceta, esa era una forma, pero también reaccionaba de manera libertina. ¿Qué es lo que proponía el gnosticismo? Que entonces, si el cuerpo es malo, demos rienda suelta a todo tipo de apetitos sexuales, a todo tipo de desviaciones. Y entonces se daban degeneraciones de toda índole. El gnosticismo además proponía, por ejemplo, el ejercicio físico como una manera
de ejercitar el cuerpo, de trato duro corporal para lograr generar la liberación del espíritu. Entonces vamos descubriendo que los gnósticos proponen muchas cosas, como por ejemplo que entre Dios y los hombres había muchos mediadores, había un sinnúmero de mediadores, pero la carta de Pablo a Timoteo más bien nos dice que no, que entre Dios y los hombres hay un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo, pero resalta algo interesante, no dice solo Jesucristo, dice Jesucristo hombre. ¿Por qué Jesucristo hombre? Porque los gnósticos negaban la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios mismo. ¿Cómo es posible que un Dios bueno se haya encarnado en una materia mala? Pero Pablo dice, no hay un sinnúmero de demiurgos, un sinnúmero de genealogía interminable de semidioses, sino que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso se menciona que el misterio de la piedad es grande. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Dios se hizo carne. Dios se manifestó en la carne. Entonces, vemos que en las cartas pastorales, enfrentar esta herejía que se había infiltrado, que se había mezclado con todo también el judaísmo, con todos esos ritos de purificación judíos, ese trato respecto a la ley, esa severidad, se había mezclado y ahora estaban proponiendo y negando cosas que el apóstol Pablo invita a repensar. Entonces, la falsamente llamada ciencia es un aspecto que hay que considerar y les invito a que investiguen más, que por favor profundicen más, porque a la luz de este criterio, a la luz de este fenómeno sociocultural, religioso, filosófico llamado gnosticismo, vamos a poder entender las cartas pastorales, pero también otras partes del Nuevo Testamento muy significativas. Espero que esta breve explicación les sirva. Hasta vernos en la próxima oportunidad.